Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Bueno, en esta oportunidad ya llegamos al último encuentro de este ciclo que llamé Conócete a ti mismo, porque nos vamos a ocupar en el encuentro de hoy de hablar de el cuerpo espiritual, el espíritu, el denominado Atma en algunas corrientes de estos 7 cuerpos que estuvimos viendo, ¿no? 4 del cuaternario inferior, 3 de la tríada superior. Bien, en el caso del espíritu del Atma, eh, que es el principio, digamos, fundamental de la naturaleza, pero de la naturaleza genuina de nuestro ser, hay como una idea equivocada que pensamos que cuando, bueno, vamos creciendo en el desarrollo personal, en el crecimiento personal, en el desarrollo espiritual, llega un momento que alcanzaríamos lo que llamamos iluminación, y bueno, y ahí se detiene este proceso, ¿no? Como que ya alcanzamos la máxima. Y esto no es tan así porque se trata de evoluciones inmortales, digamos, que no tienen fin. Porque si bien nosotros decimos que tenemos 7 cuerpos y hoy tratamos el último, después del Atma o el espíritu continúan más cuerpos, si podemos llamarlo de alguna manera. El tema es que no tenemos ni registro, no hay, no tenemos como idea, o tampoco creo que la mente podría comprender que hay más allá. Entonces, hasta acá podemos hablar, pero lo que es el espíritu, al ser inmortal, está en constante evolución, aprendizaje, crecimiento, expansión, como queramos llamarlo, y eso no tiene fin, o sea, que es eterno. Entonces, en lo que es crecimiento de la autoconciencia, podríamos decir que no hay ningún tipo de límites. Bien, si hablamos de como qué tipo de superficie abarcaría o cómo lo podemos eh, conceptualizar a nivel espacial o para que nos hagamos una idea con esta mente concreta que lo quiere llevar todo a algún tipo de ejemplo, podríamos decir que el cuerpo mental superior, digamos la mente abstracta, eh, el alma, es una especie de envolvente, ¿no? Como si lo asemejáramos a una especie de figura geométrica, pero sería más similar a una esfera, ¿no? Algo que te envuelve, esta superficie envolvente. Cuando hablamos del alma universal, o Buddhi, llamado en algunas culturas, estamos hablando de como si tuviese una luz central y una especie de rayos. Imaginémonos como una estrella, ¿no? Como una luz central y rayos. Pero cuando hablamos de Atma o del espíritu, eh, es esta conciencia que tiene la capacidad de contraerse y de expandirse a gran velocidad, ¿no? Como que es algo que puede ser, es en esta idea que dice circunferencia en ninguna parte y el centro en todas, ¿no? Como que puede ser algo que abarca el todo, pero a la vez puede reducirse o contraerse hasta una conciencia individual, ¿no? De esto estamos hablando cuando hablamos de espíritu, si lo queremos ejemplificar. Y por otro lado también el espíritu, el atma, tiene se hace como un espejo, o como si podríamos decir con cuáles de los cuerpos se relaciona, es con el cuerpo físico. Hay como una relación espejada, el espíritu con el cuerpo físico. Si hablamos ¿cómo es? Del alma universal, el reflejo sería el cuerpo emocional o astral. Y si hablamos del alma individual o cuerpo causal, el reflejo sería el cuerpo mental o la mente inferior. Entonces, acá en esto que digo que, digamos, si yo trabajo en la mente superior, o en la mente inferior, perdón, me va a conducir a la mente superior. Si trabajo en las emociones, me conduce al alma universal. Cuando trabajo en el físico, me conduce al espíritu. Aunque son los extremos, ¿no? No es que es lo que está más cerca, sino como si pusiéramos algo en un espejo, ¿no? Si ponemos, no sé, esta fila de marcadores, los pongo frente al espejo y los pongo uno acá, el otro acá atrás, ¿no? Así, y el otro acá. ¿Vieron qué? Este, este se va a reflejar con el que está más lejos y así. Bueno, este sería el cuerpo físico y tiene su reflejo como un espejo en el espíritu.
Entonces, de los más lejanos son los que están como conectados, ¿no? Como si hubiese una relación de correspondencia, pero espejada. Lo que me pasa en uno se refleja de manera espejada en el otro, ¿no? Y, ¿qué pasa? En el cuerpo físico, la influencia del espíritu es como si hubiese unas líneas de descenso, ¿no? Como si estuviese marcado cómo descienden estas fuerzas superiores a las inferiores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el plano físico, nosotros, el ser humano, están sembradas las causas a partir de que de lo que yo pienso, de mis emociones y especialmente de mis actos. Entonces, también en el plano físico yo recibo lo que serían los efectos de lo que ya sembré. Entonces, en esta dinámica de causas y efectos, en el contexto de las reencarnaciones, múltiples encarnaciones que vamos viviendo, también vamos aprendiendo. O sea, y con el tiempo nos vamos dando cuenta que hay algún tipo de leyes básicas, por ejemplo, que no sé, que yo no podría ser feliz a costa del sufrimiento ajeno, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo voy desarrollando distintas capacidades. Y, como dijimos en otros encuentros, es importante recordar que lo que yo aprendo en conciencia, digamos, con lo que integro de manera consciente, permanece, ya lo llevo en mi ser, no se diluye como se diluyen los cuerpos, digamos, a partir de digamos, de la disolución del cuerpo físico cuando fallecemos. Esta conciencia, lo que yo aprendo, se mantiene en el ser. Entonces, sin cuerpo físico, yo no puedo desarrollar esta cadena de causas y efectos. ¿Por qué? Porque es donde se va a sembrar y donde yo la voy, a partir de mis actos, es que voy eh, digamos, encendiendo esta cadena. Porque si pensamos en lo que es el plano astral, el cuerpo emocional, lo que yo proyecto a la noche, que serían los sueños, digamos, son los resultados de las vivencias que yo experimenté en mi vida diaria, no es la causa. Digamos, tanto la calidad como el contenido de esos sueños depende de mi experiencia. No es que lo que yo haga en los sueños va a tener repercusión en mi vida, digamos, de vigilia. Es al revés, ¿no? El plano astral y mental, ahí en esos planos, es donde se cosechan, digamos, o se consolidan los resultados de lo que hice en la vida anterior, pero en mi plano físico. Y no se van a generar nuevas causas en estos planos. Entonces, cuando se disuelve el plano físico, o sea, no el plano físico, cuando se disuelve el astral y el mental que estamos hablando en este caso, el cuerpo causal va adquiriendo presencia y luminosidad, como decíamos en los otros encuentros, porque es el que mantiene la conciencia del ser. Digamos, como seres humanos, solo estaríamos o somos completos en el plano físico, porque esta, podríamos decir, liberación o este entendimiento, esta iluminación, solo es posible durante la vida física, porque después yo voy a tener los efectos de la vida física, digamos. Entonces, la vida, o sea, desplegada en el plano físico, es lo más significativo de la encarnación. Esto que yo despliego en el plano físico, no el plano astral o el plano emocional, sino el físico. ¿Por qué? Porque el físico refleja y encarna la vida del espíritu. Es, digamos, no sirve de nada que yo piense en todo lo buena que soy o me imagine buenas acciones si yo no llevo a la acción esas buenas acciones. Es decir, recién ahí, cuando yo encarno y vivo las buenas acciones o de los atributos que creo ser, eh, eh, digamos, que creo que llevo en mi ser, si yo no hago actos que den fe de esos atributos, es como si no los tuviese. Entonces, cuando yo avanzo en el sendero espiritual, significa que estoy llevando el centro de conciencia al espíritu. Y en este proceso, la acción es lo que desempeña el papel importante, lo que les decía recién, si no nos movemos, no. Entonces, no solo la acción como una actividad del cuerpo físico, sino como que la acción encarnada iniciada desde dentro, porque eso hace que transmute lo que yo pienso y me convierta en la personalidad, sea un instrumento para la expresión de este espíritu.
Entonces, solo cuando la persona empieza a cambiar, digamos, realmente su actitud y plasma los ideales espirituales es cuando el yo superior comienza a convertirse en el conductor. ¿Se acuerdan este ejemplo que hacíamos de coche, conductor, quién es el que conduce, ¿no? Entonces, ahí se convierte en su vida, o nuestra vida se convierte en la expresión plena del espíritu, pero a través de la personalidad. Y es el que va controlando, digamos. Pasa a constituir como si fuese el centro, ¿no? De la vida y de la conciencia. No conduce más la personalidad, sino es conducido por el espíritu y la personalidad pasa a ser un instrumento para lograr determinados objetivos, pero no es el centro de la conciencia. Entonces, el plano espiritual es donde opera la fuerza de voluntad. Digamos, la fuerza de voluntad de quién, del logos. El logos como esta fuente inagotable eh, de donde parte todo y hacia donde va a volver todo, ¿no? De lo que emana todo, digamos. Entonces es como el logos, como si fuese una transición entre lo inmanifiesto y lo manifiesto. Bueno, justamente el sol es la manifestación física de este logo, ¿no? Y si vamos a las diferentes culturas, por eso la adoración al sol, porque es como es el símbolo, ¿no? Entonces, con su voluntad podemos decir que el logos eh, todo el tiempo está ejerciendo presión para que la dirección sea la evolución, para que ese sea el camino, ¿no? En las distintas formas de vida. Entonces, el vehículo espiritual es como si fuese un enchufe que conecta, que todos los componentes que van encarnando la realidad con el ser humano. O sea, el ser humano con esta central eléctrica o logos o donde todo se constituye. Eh, entonces, mediante el vehículo espiritual se va regulando o se va gobernando, digamos, o se va dirigiendo la evolución. Y es a través del poder que deriva de esta fuente que el conductor, sí, la personalidad dirigida ahora por el conductor, puede superar todos los obstáculos que se le presenten, o todas las dificultades, o todas las pruebas, y finalmente alcanzar, digamos, lo que llamaríamos perfección, pero es como una constante evolución más allá de todas los obstáculos que se estén presentando. Estamos los planos intermedios, la conciencia va adquiriendo una sensación de fuerza y de poder, digamos, porque la conciencia a través de la personalidad, ¿no? Entonces, no solo como una confianza en sí mismo, sino como que puedo superar todos los obstáculos, como que la evolución es inminente o no hay otro camino, ¿no? Entonces se refleja como que eh, mucha confianza, sensación de poder interno que viene más allá de mí misma, ¿no? Más allá, hay algo de fuerza natural o una fuerza superior que va dirigiendo todo. Entonces, es como una fuerza tremenda y sutil que sí, que le dirige todo, ¿no? Y esta calidad, digamos, es el espíritu, el atma, tiene tres características principales, que es autolimitado, autosuficiente y autodeterminado. Pero no es que yo esta autosuficiencia, esta autolimitación, esta autodeterminación la tengo que desarrollar. No, son características que ya tiene el espíritu. Entonces lo que tengo que hacer es proporcionar eh, que pueda expresarse, digamos, tener las condiciones para que el espíritu pueda expresarse a través de la personalidad no, desarrollar, no, expresar estas cualidades eh, y que sean el centro, porque digamos, dejar de centrarnos en el egoísmo para centrarnos en el ser, porque cuando la personalidad conecta con el alma, digamos, el cuerpo causal, obtenemos autoiluminación. Cuando la personalidad conecta con el alma universal, o sea, con Buddhi, obtenemos la autosuficiencia. Y cuando la personalidad conecta con el espíritu o con Atma, que es lo que estamos conversando en el día de hoy, obtenemos autodeterminación. Es decir, que el centro de nuestra conciencia en este camino espiritual se va deslizando hacia adentro.
La autodeterminación va a encontrar la expresión en la personalidad, pero ¿de qué manera? Como fuerza de voluntad espiritual. Y no una fuerza, digamos, vieron que fuerza de voluntad podríamos decir, cuando hablo de voluntad podríamos decir que hablamos de deseo, pero el deseo es la fuerza de voluntad, pero expresada, digamos, en el cuaternario inferior, en los mundos inferiores, ¿no? O utilizada la fuerza de voluntad, digamos, cuando la llamamos deseo, se utilizaba para los propios fines egoicos. En estadios superiores, la fuerza de voluntad se impone sobre el deseo. Porque, ¿qué pasa? El deseo siempre me lleva o a lo que son adicciones, por decirlo de alguna manera, o al desencanto. ¿Por qué? Porque si es adicción es porque, no sé, no puedo dejar de comer, deseo, y es como algo desordenado. No es la fuerza de voluntad que tiene un bien mayor. Y el desencanto es cuando empezamos a desear cosas, pero ya una vez que la obtenemos, como que, bueno, y ya, ¿qué pasa ahora? ¿No? Estoy desencantada. La fuerza de voluntad va más allá que lo egoico, ¿no? Eh, entonces, primero, sí que tomo digamos, el cuaternario inferior se relaciona con lo que es el crecimiento personal, y la tríada superior con lo que es el camino espiritual. ¿A qué me refiero? Que en el camino de la evolución, los cuatro cuerpos inferiores, el cuerpo físico denso, que es el que vemos, el físico sutil, que es el doble etéreo, el cuerpo astral o emocional, y la mente inferior, cuerpo mental inferior, esos cuatro van evolucionando con lo que nosotros llamamos crecimiento personal. Eh, en donde sí voy haciendo diferentes prácticas, en donde yo voy trabajando mi autoconfianza, eh, mi seguridad en mí mismo, no sé, salir del victimismo, haciéndome responsable, en donde voy trabajando, sí, la fuerza de voluntad, la disciplina, la determinación. Eso es crecimiento espiritual, perdón, crecimiento personal. Pero cuando yo el camino ya, o sea, ¿por qué? Porque para comenzar un camino espiritual es necesaria todas esas cualidades que adquiero con el crecimiento espiritual, con el crecimiento personal, perdón. No puedo querer venir a tener un camino espiritual sin ninguna de esas cualidades, porque no voy, o sea, voy a empezar hoy, voy a terminar mañana, no voy a, digamos, soportarlo de alguna manera. Es como decir que, no sé, ¿vieron cuántas personas, no sé, entran en el camino espiritual porque tuvieron eh, alguna pérdida amorosa o algún tema amoroso que los dejó muy dolidos? Entonces dicen, bueno, voy por acá, me hago monja, me hago oscura, o no sé, qué sé yo, alguna otra dinámica que me pasó algo horrible, o pienso que el mundo es muy injusto, muy horrible, me voy a dedicar al camino espiritual, como un refugio, ¿no? No per se, no porque es algo que estoy buscando porque ya me lo pide mi alma, sino como un refugio de otra cosa. Y por eso se dice que el camino espiritual no es para tibios, porque sí que tuve que haber desarrollado mucha determinación, mucha autoconocimiento que me lo da el desarrollo personal. Entonces, son prácticas más elevadas del yo, y entonces cuando ya lo utilizamos no en beneficio propio, sino en beneficio al servicio de la vida espiritual, o sea, de la vida de cualquier ser vivo, digamos, ni siquiera persona, y en el camino de la evolución y al servicio del plan divino, es cuando realmente estamos nos poniendo al servicio universal. Y quiero finalizar, que ya vamos terminando, con algo que voy a leer porque es muy, muy específico. A ver, esperen que lo tengo por acá. Respecto de, bueno, hay unas prácticas para hacer que son muy interesantes para practicar más allá del yo. Bueno, que es poner, digamos, ojos cerrados, tranquilos, y empezar bueno, respiración, sentir los sonidos y preguntarse qué significa ser humano, ¿no? Y cuando me doy cuenta de que
el soy lo pone la mente, porque yo más allá de mis circunstancias soy mucho más, ¿no? Entonces, percibir todo desde el foco de la conciencia, darte cuenta del carácter efímero de todos los fenómenos que yo estoy observando y del carácter permanente de la conciencia que los observa. Asumir que la conciencia es mi verdadera naturaleza y que trasciende mi característica humana. Eh, y el otro, este estado puede extenderse a la vida diaria por medio de considerar que no eres tú el que hace, piensa o siente cualquier cosa, sencillamente hay una acción que está siendo realizada, un pensamiento que está siendo pensado o una emoción que está siendo sentida y nosotros somos el testigo de ella. Mi personalidad debe mantenerse alineada con esta actitud por medio de proceder siempre en la vida práctica según la opción más elevada que pueda percibir. Y acá lo que les quiero leer serían cuáles son los frutos de la evolución espiritual. Van llegando de manera natural cuando vamos avanzando en el camino espiritual. La persona, cuando nos situamos en conciencia del espíritu y que desde ahí vivimos nuestro día a día con coherencia y consistencia y ya completamos nuestro proceso evolutivo, se llaman siddhis, ¿no? Cuando se plasman estos siddhis en el ser humano, o sea que están latentes, pero se empiezan a plasmar, ¿no? Y están enumerados en algo que, bueno, hace mucho tiempo leí o compartí con mi profesor de yoga, Aníbal, que siempre nos leía, pero yo en ese momento no entendía muy bien de qué se trataba, que son los Yoga Sutras de Patanjali, y se los quiero leer de manera textual, porque no los voy a recordar para nombrárselo, y quisiera finalizar con estos. Entonces dice, conocimiento del pasado, el presente y el futuro. Conocimiento del significado de los sonidos producidos por todos los seres. Conocimiento de nacimientos previos y nacimientos futuros. Conocimiento de las mentes. Desaparición del cuerpo de la vista como resultado de mirarlo con el ojo interno. Conocimiento del nacimiento, daño o muerte. Conocimiento de la bondad amorosa en todos. Fuerza extraordinaria, el conocimiento a distancia, conocimiento del universo exterior, del universo interior, de la composición y coordinación de las energías corporales, liberación respecto del hambre y la sed, estabilidad, equilibrio o salud excepcionales, visión de los seres superiores. Bueno, algunos de estos seguramente les nombro y algunos de estos seguramente los tenemos o muchas de quienes me estén escuchando los tienen más desarrollados que otros, ¿no? Conocimiento de todo lo que es cognoscible, de los orígenes de todas las cosas, conocimiento del verdadero yo, influencia sobre los demás. Esto se relaciona con la capacidad de transmitir energía espiritual a otros a través de la mirada o la presencia. Levitación, sensación de ligereza, brillo, resplandor, clariaudiencia, que es la capacidad de escuchar, ¿no? Más allá de lo que escuchan los oídos, libertad respecto de la conciencia corporal y los apegos temporales, maestría sobre los elementos que permite la manipulación de la materia, perfección del cuerpo, y hay otros tres que los nombran solamente algunos autores, que es control excepcional del cuerpo y la mente, clarividencia, es decir, la habilidad de obtener conocimiento sin importar las limitaciones ordinarias del espacio o del tiempo y sin el uso de los sentidos ordinarios, incluye precognición, retrocognición y telepatía, psiconesis o interacción mente-materia, la capacidad de la mente de influir directamente en la materia. Y quiero leer este párrafo como para finalizar este encuentro. En la medida en que evolucionemos espiritualmente, estamos llamados a que todos y cada uno de ellos, o sea, estos atributos que les leí, vayan apareciendo en nosotros. Desde luego, cuando esto acontezca, será, y esto es muy importante, muy importante, será porque sabremos utilizarlos en beneficio de todos los seres sensibles y al servicio exclusivo de la vida una y del plan en que se sostiene y se desenvuelve. Es decir, que determinadas capacidades no las vamos a obtener hasta que no tengamos la conciencia suficiente y necesaria de utilizarlas para el bien común y no el bien propio. Que así sea. Bien. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Me encantó, ¿no? Es preciosísimo. Bueno, muy contenta de compartir este ciclo. Lamento que se termine, pero bueno,
Ya comenzaremos con otro, pero la verdad que me gustó muchísimo este ciclo de Conócete a sí mismo y acercarnos a los 7 cuerpos que nos compones, que me pareció fantástico y me pareció que arroja mucha, mucha luz, por lo menos en mi caso, espero que ustedes también, a una sabiduría y a entender también el porqué de algunas cosas, ¿no? Como que de a poquito vamos armando algunos, van apareciendo las piezas de este rompecabezas de algunas preguntas que nos estamos haciendo o que me estoy haciendo y quizás ustedes también todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este ciclo que finaliza hoy. Conócete a ti mismo. Ya nos encontraremos con una nueva aventura. Así que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Chao, chao.